Para pintar, vamos al selector de color, buscamos el color que se nos ocurra. Una vez que tenemos el color determinado, podemos ir tomando este color y llevándolo hacia el lugar donde queramos pintar. En este caso, ¿qué hizo? Nos pintó toda la capa, porque en la capa no tenemos ningún contenido en realidad. Esta capa estaba vacía. Lo que tenía contenido era la capa de abajo. Al llevar el color a la capa de arriba, como no tiene contenido, directamente la pintó completamente. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a borrar este paso y nos vamos a volver a la capa de abajo y vamos a tocar sobre la ventana de la capa y allí nos aparecen un montón de opciones, entre las cuales está Rename, que sería renombrar la capa, Select, Copy, Select sería seleccionar, Copy, copiar, Fill Layer sería rellenar el layer, la capa, Clear sería borrar la capa, el contenido de la capa, y después tenemos algunas opciones que tienen que ver con Alpha Lock, que sería bloquear el canal alfa, generar una máscara que es otro tipo de máscara, una clipping mask, invertir el contenido, reference, merge down y combine down. Merge down sería básicamente pegar el layer, la capa sobre la capa inferior, y combine down sería agrupar estas dos capas, la capa que tuviera abajo. Pero lo que nos interesa en este caso para pintar, lo que les mencionaba, es esta opción de reference, que si la tildamos, vemos que queda tildada y debajo del layer, en el nombre del layer, también nos indica que esta capa es de referencia. Esto nos va a permitir que si nos posicionamos en la capa de arriba y queremos llevar el color hacia uno de esos lugares, directamente nos va a tomar como referencia la forma de abajo y nos va a permitir ir rellenando cada color. En este caso nos quedó el ojo pintado, y esto sucede porque tenemos una apertura aquí en esta sección, por lo tanto vamos a ir a corregir en este layer este problemita que teníamos. Vamos a volver al layer de arriba, vamos a volver al color que teníamos previamente y ahí le aplicamos el color. Es muy práctica esta opción, esta herramienta de reference para pintar sobre las distintas formas que tiene nuestro dibujo. Como dijimos al principio, esto es un tipo de proceso que tiene que ver con el cartoon en este caso, pero que no es solo la única forma de dibujar, obviamente. Entonces, simplemente esto es para poder explicar distintas funciones, distintas características que tiene Procreate. Vamos a seguir completando nuestro dibujo. Vamos a aprovechar para generar otra capa más. Acá dijimos, vamos a dejar esta capa con un color individual, y el color de los ojos lo vamos a modificar en una capa aparte. Voy a ir buscando, les quiero dar un tonito, no demasiado, no tan oscuro, un tonito más claro, en la misma gama que ya hemos trabajado acá. Y voy a ir haciendo lo mismo que hacía antes. Que es ir depositando el color en cada forma cerrada.
tenemos las... Y esto lo que nos va a permitir es que tenemos siempre la posibilidad de modificar cada capa, cada color. Si tuviéramos que modificar los colores, no tendremos que volver a entintar, volver a pintar, simplemente ya los tenemos a todos separados en capas diferentes. Bien, nos queda pintar las patas de nuestro personaje. Vamos a buscar un colorcete, un color para las patas. Buscamos acá, que el error lo tuvimos en que pintamos sobre la capa de referencia, por lo tanto borramos, generamos una nueva capa y vamos pintando las patas de nuestro bicho.